Estamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Acá estamos. Estamos, bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, estamos en una clase de devolución de apuntes sobre estética de los cursos gratuitos de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Supongo que ya, presumo que ya nos conocen. Yo soy Florencia González y estoy con Anabela Sánchez. Yo la tengo acá, no sé dónde está ella, y después estamos con Leticia Pérez. Bueno, las tres estamos al frente de este curso, y tal como explicamos, nuestra metodología virtual, nuestra metodología de pandemia, es cada clase es mandar un material escrito proveniente de unas desgrabaciones de clases que dimos en el 2019, y luego de desplegar las clases, que generalmente no es así, pero más o menos sería una cada una. No es así porque vamos interviniendo. Esa es la gracia también que tiene el curso, porque cada una desde su disciplina va aportando y va interrumpiendo a la otra todo lo que puede. Entonces, pero más o menos estuvo pensado como que es una clase cada una. Como habrán visto, ya les digo, no se cumple, y en este caso la cuarta, que es la que vamos a ver hoy, es para preguntas, comentarios, cosas que quedaron en el tintero, o algo que queramos aclarar, o bueno, pero en el eje de las preguntas que hemos recibido por el Classroom. El primer eje de nuestro curso, apuntes sobre estética, saben que nos vamos manejando con un eje, donde las tres vamos llevando agua para ese molino, digamos. Empezamos este año con melancolía, ya saben que seguiremos con rostro y terminamos con deseo, y bueno, luego veremos cómo seguimos, pero esos son nuestros objetivos próximos. Y bueno, atravesamos 3 clases intensas de melancolía, eh, un tema que en su momento eh, propusimos, y luego nos dimos cuenta que daba para mucho más. De hecho, las tres tenemos, yo diría, para dar casi una clase más cada una. Pero bueno, tampoco podemos estar todo el año con melancolía, ya suficiente La densidad tiene disfrutamos el tema. muchísimo. Tenemos muchísimo. De hecho, Anabela, yo sé que está tentada de hacer algo en historia del arte solo de melancolía, o una parte, y yo también tengo mis tentaciones. Este, Como San Antonio. Como San Antonio, sí. Igual, igualito, igualito. Así que bueno, pero bueno, lo que es cierto es que en esta, vamos, se me ocurre ahora llamarla esta introducción a melancolía, para crear una expectativa sobre posibles melancolías futuras. Eh, bueno, empezamos con Anabella, siempre de la historia del arte, que hizo un recorrido simbólico muy profundo, sobre todo. Bueno, ella por supuesto luego lo puede explicar mejor, pero la idea principal fue arribar al cuadro de Durero, que luego íbamos a trabajar tanto Leticia como yo. Melancolía 1. Entonces fue llevando muchas cuestiones y muchos simbolismos que van, y que no van también, ¿no? Habrán visto una clase bastante profunda, digo, algunas cuestiones llevaron a ese cuadro y otras se quedaron en el camino porque tienen que ver con cosas que ahí me meto más yo, con las epistemes de la época, ¿no? Después, bueno, Leticia desde el psicoanálisis, insisto que ellas dos van a poder explicar mejor, pero como me dijeron que yo haga la introducción, lo digo con mis palabras. Desde el psicoanálisis trabajó la melancolía como también como ausencia de sí. Me olvidé de decir que lo de Anabela también tenía que ver con los estados de ánimo, ¿no? Con un estado de ánimo, con un estado del tiempo, un estado, una estación, un momento del año. Los Y eso temperamentos. es importante también, perdón, sí. Los temperamentos, la Los teoría. temperamentos, los humores, eso fue importante, para un plafón importante en el cual también nos sumamos tanto Leticia como yo, para ver esa, la idea de que es un momento, ¿no? Un momento que puede ser muy oscuro, por supuesto, pero la idea de estado también justamente es bastante luminosa para ver el tema de melancolía, ¿no? Como un estado a, un lugar hacia. Bueno, les decía de Leticia, con ausencia, como una forma de ausencia de.
¿no? Un no lugar. Bueno, lo estoy diciendo con mis palabras. Así que termino de decir lo mío, si ellas pueden hablar mejor de lo que hablaron. Y bueno, tanto, tanto Leticia como yo trabajamos la película. Nada, estaba picando trabajar la película con el mismo nombre, ¿no? Melancolía de Lars von Trier, una película también que nos quedamos cortas para analizar porque tiene muchas cosas. Es malignamente sabrosa la película, es tremendamente rica y tiene, podríamos haber seguido analizando y cosas que por supuesto también se nos escapan. Pero bueno, eso para nosotras también fue como un plafón en el cual también Anabela con Ofelia, ¿no? Todas las referencias a Ofelia de Hamlet. Bueno, estoy repasando y me estoy olvidando de cosas, pero un poco para hacer una introducción a lo que vimos. Y en mi caso me traté de meter en Walter Benjamin desde la perspectiva filosófica que prometo, con las tesis sobre filosofía de la historia y pensar en ese punto la melancolía como un tratado del tiempo, y en el tratado del tiempo, como un tratado del tiempo, y en ese tratado ver la forma en que cada época piensa el tiempo. Pensar el tiempo es pensar la vida también, es pensar todo, o sea, es un eje para pensarse desde todo punto de vista. Entonces, Benjamin, que en el caso de un montón de pensamientos que arroja sobre esta época, más allá de que ya pasaron muchos años de su supuesto, de su suicidio en 1940, sigue siendo un filósofo muy enriquecedor para pensar cuestiones de esta época. Entonces trajimos eso también. Y bueno, y luego terminamos, en mi caso, con otra película que fue Nostalgia de la Luz, que me parecía que redondeaba de una forma muy benjaminiana todo lo que habíamos propuesto. Bueno, seguro lo mío lo conté mejor y lo de ellas no lo conté tan bien, pero bueno, está la introducción más o menos. Sí, lo Sí. conozco muy bien. Como siempre. Fueron escribiendo preguntas. Yo cuando estaba armando el marco de las respuestas o de lo que intentamos hacer a modo de respuesta, porque bueno, también es cortito lo que se puede devolver por aquí. Pensaba, nosotros estiramos lo más que podemos para poder recibir la mayor cantidad de preguntas y filmamos un domingo a la tardecita. Melancolía. Bueno, complejo. Pensando en los humores y en los horarios, ¿no? Esto que y pensando en el cohete que el cohete que está girando en nuestra cabeza, ¿no? Parece que ya está, que ya se desintegró, que no. Sí. Bueno. No sí, sé, era para darle más. Para caer en un domingo otoñal en el crepúsculo. Ok, perfecto, entonces estamos como queremos. Bien. Anabela. Sí, yo le decía a las chicas que googleé noticias y todos los países creían que se les iba a caer a ellos. Hablemos de narcisismo igual, pero bueno, es otra pregunta. Así que tratamos de acomodar un poquito las preguntas, trabajamos cómo ir respondiéndolas, esperamos que sea más o menos fructífero. Vamos con la primera. ¿Se sabe el significado del murciélago en Melancolía 1? Comparto la imagen. ¿Vale? Comparto la imagen. Vamos. Compartamos. A ver. No viene tan fácil. Bien. Ok. Vuelvo a respirar. Bien. Entonces, Melancolía 1 y la pregunta venía por el lado de el murciélago, ¿no? ¿Qué sería esto que tenemos por acá? Que lo voy a agrandar, que tengo acá un detallecito. Lo llamamos murciélago, ¿no? Pero tiene un cartel, así que es un ser por lo menos curioso. Debo decir que no, que el murciélago en sí, con un significado específico,
más bien forma parte de un corpus de simbologías que contribuyen a hablar de la melancolía, más que un elemento específico que tenga un único significado, ¿no? Y en ese conjunto en el cual el murciélago participa, yo creo que está para aportarle nocturnidad a la obra, porque es interesante pensar que uno tal vez piensa la obra y recuerda el destello, y por lo tanto esa imagen medio radiante, y puede llegar a pensar en el sol o algo parecido. En realidad no hay sol, no hay luna, hay ese destello, en todo caso, ese asteroide volador, como el de la película, ¿no? Está el arco iris, también en una situación matemática, ¿no es cierto? Dispuesto, siguiendo toda una serie de elementos, ¿no es cierto?, con respecto a su disposición, que responden al número de oro, etcétera, que lo vimos. Sí, como un arco perfecto, ¿no? Exacto, exacto. Y el murciélago en todo caso viene a mostrar el carácter no diurno de la figura. Y por lo tanto, bueno, más cercano a ese mundo un tanto más, más retraído y más del pensamiento, seguramente, que tal vez se nos acerca más en el momento, digamos, de la noche, en ese sentido, ¿no es cierto? En realidad la obra es muy racional, pero evoca también la no racionalidad propia de la sensación del estado, en todo caso de melancolía. Y me gustó, bueno, recordar con respecto a esto de la nocturnidad, el rostro ensombrecido de la figura principal, y que recordemos también la asociación con los 4 colores que habíamos visto con respecto a los 4 temperamentos. El negro es el que le corresponde a la melancolía, por la bilis negra, la melas colé, ¿no es cierto?, que le da nombre a melancolía, la bilis entonces negra. Y tengo acá una frase de Galeno, médico antiguo, que decía: del mismo modo que la oscuridad exterior llena de miedo a casi todos los hombres, así el color oscuro de la bilis negra genera miedo porque oscurece la sede de la razón. Entonces, en resumen, el murciélago entendería yo que más que tener un significado específico, colabora al clima no diurno, por lo tanto negativo, porque la noche tiene un componente históricamente visto bastante en forma negativa, ¿no? Los positivos serían tal vez el temperamento sin duda el sanguíneo y seguramente también el colérico, ¿no? Pero el melancólico es el del crepúsculo, el de la noche, y en ese sentido mi apreciación aparece en un cielo. Qué lujo, Ana. Sí. Somos muy fan de Ana. Ella lo sabe. Bueno, minimizo aquí. ¿Sigo? Sí. Dice, me impactó el análisis de la obra Melancolía 1 de Durero por la cantidad de elementos matemáticos no visibles a los ojos del espectador común. Me queda la duda acerca del temperamento gobernante en el arte en la Edad Media y Renacimiento. Según la clasificación de Agripa de Nattensheim, correspondería la etapa imaginativa al Renacimiento, con su vuelta al rigor matemático, representación de la visión real frente a una ventana y la contemplativa de la Edad Media. Bueno, en su momento, esta era una pregunta que tenía, contamos la historia entera de la pregunta. Esta es una pregunta que había colgado alguien que tenía una ramita extra, que después fue descolgada la pregunta, y cuando volvió a aparecer la pregunta, esa ramita ya no estaba. Y era una ramita muy interesante y la queremos tocar, porque había una relación que no podemos recordar exactamente entre esos elementos matemáticos a los que hace mención la pregunta y una vinculación con el poder. Y para eso estaba interesante también conectar con esta imagen que estaba dentro de la clase, ¿no? Que es uno de los muchísimos bocetos preparatorios para la obra, en donde aparecía el angelillo, ¿no es cierto?, que está en el acto de hacer algo, y ahí respondemos a una parte de la pregunta, ¿no es cierto?
con respecto a la correspondencia entre las distintas fases y los distintos periodos. Para meternos a todos en tema, básicamente la Edad Media entendía que había dos maneras de percibir, digamos, la vida, una forma de vida activa, que es la que representa el angelito, y una forma de vida contemplativa, y una forma de vida contemplativa que no aparece en realidad en el grabado de Durero, porque la obra de Durero es del Renacimiento, y en el Renacimiento aparece una tercera manera de leer la no actividad, que sería a través de pensarla como, si no estoy reflexionando sobre Dios, y en la Edad Media hubiera pensado, bueno, entonces estoy pensando en el diablo, no me quedan muchas más opciones, estoy pecando, ¿no? El Renacimiento va a decir, bueno, hay sí una segunda manera de vivir de manera no activa, que no es la contemplativa, que es la especulativa, que esa es la representada por la figura principal del grabado Melancolía. ¿eh? Esta es la figura que representa entonces a la vida especulativa, propia de una manera nueva de leer el mundo y su desarrollo, sus actividades, de alguna manera su producción en el Renacimiento, ¿no? Entonces, en la obra en la que hace referencia a notables cantidad de elementos matemáticos, ¿no es cierto?, visibles, dice, la pregunta era no visibles, son visibles, no son simbólicamente explícitos, hay que leerlos con una profundidad, ¿no es cierto?, en donde era interesante mencionar lo que aparecía, ahora vuelvo al dibujito, al boceto preparatorio anterior, la presencia del bolsito y la presencia de, a ver si estamos nosotros, ahí está, las llaves, que están en la figura, porque acá aparece una de esas joyas que son tan maravillosas para el historiador del arte, que es el encontrarse con un artista que por una vez dice, esto simboliza esto, que no suele pasar. Bueno, acá está la correspondencia entre estas palabras escritas, justamente vienen a hacernos alusión a que la bolsa significa la posesión y las llaves significan poder, ¿no? Entonces, con respecto a lo del poder, podemos, con respecto a la respuesta de la pregunta que venía por el lado de ¿qué vinculación habrá con tanta manifestación intelectual del cálculo matemático y el poder? ¿No? Y acá tenemos una cosa muy explícita, sí, el poder son las llaves y la posición también a través de la bolsa. Pero, yendo un poco más allá, es interesante considerar que Durero es un artista tan peculiar porque viaja 2 veces a Italia, él es alemán, lleva a Italia entonces lo que aprende ahí, y desarrolla sus obras teóricas, que lo único que puede excluir la falsedad, a ver, retrocedo un segundo, cuando pensamos en el norte europeo, estamos pensando en la alternativa a la propuesta que tiene Italia. Italia, pienso en el Renacimiento y pienso en Italia, ¿no es cierto? Pensamos en Italia inmediatamente. Italia se concentra en una imagen que sea, digamos, matemáticamente construible, racional. Y en el norte europeo, en cambio, se viene prolongando, con más o menos contactos con Italia, pero se viene prolongando una situación más cercana al gótico, previo al Renacimiento, digamos, que lo que ocurre en Italia, que no quiere decir que esté más atrasado, sino que sus intereses son otros. De hecho, sus investigaciones corren por otro lado, por el lado del color y por cierta cuestión de la calidad pictórica. Entonces, Durero, con esas características, viaja a Italia 2 veces y lleva elementos entonces de la matemática desarrollados en Italia al norte y explicita que son la única manera de desterrar la falsedad en la obra. Que el dominio de la matemática es lo que da al artista el dominio sobre la naturaleza, a la hora de representarla, ¿no es cierto?, artísticamente, que es lo único que salva de lo aproximado, y que solo después de la gracia de Dios, la matemática o la capacidad de la medida da la facultad artística que él llama poder, literalmente la llama poder, ¿no? De esta manera, entonces, hay una posesión, digo, con respecto a la bolsa, con respecto a las llaves, que habilita el poder sobre el arte, ¿no? Que la facultad que tiene esta melancolía representada por él es altamente poderosa,
a la vez. No es la pura falta, sino que hay una implicación de poder que es la que viene a traer el Renacimiento, justamente, en oposición a la lectura que hasta entonces, en la Edad Media, había llevado la melancolía. Y leo una frase suya, y ya, basta, que dice, cuando hayas aprendido a medir bien, es un texto dirigido a alumnos, ¿no? Cuando hayas aprendido a medir bien, ya no será necesario que siempre lo midas todo, porque tu arte adquirido habrá habituado a tu vista a medir con exactitud y tu mano adiestrada te obedecerá. De ese modo, el poder del arte alejará el error de tu obra y evitará que cometas equivocaciones. Y con ello, tu obra parecerá artística, agradable, poderosa, libre y buena, y será alabada por muchos, porque habrá corrección en ello. Así que bueno, me parecía interesante traer esa ramita que se había perdido, que era muy rica, ¿no? Que apenas fue esbozada en la clase, pero que había que traer. Bien. Hermoso. Sigo con, es un montón de información, pero sigo con la 3. Dicen, comparto algunas dudas que me surgieron. Al momento de analizar las pinturas y los textos, me da la sensación de que la muerte es un concepto que ronda todo lo que estamos viendo. Se me venía a la cabeza al ver las pinturas de Archimboldo al envejecer sus retratos, con la hoz en otra pintura, con los relojes al referenciar el paso del tiempo y también en la película donde la muerte es inevitable. Me preguntaba qué relación tiene la muerte con la melancolía en cada época. Me da la sensación que durante la Edad Media es más fuerte, pero esta idea de que la melancolía era incluso un pecado, pero que luego al perder su valoración negativa capaz pierde también el vínculo con la muerte. Es un montón de material igual. Claro, había dicho que la respondía yo, ¿no? Y ahora me arrepiento un poco, pero... Nos pasa siempre igual. Igual creo que también también podría decir, pero bueno, vamos a abordarla para dentro del material que dimos desde esta perspectiva. Sí, la muerte está rondando todo el tiempo la melancolía de alguna manera. Es verdad, tanto en todas las referencias que hace la pregunta, tanto en Archimboldo, en la película y en sí mismo en la melancolía. De todas maneras, evitamos ponerlo en términos del camino fácil, digamos, del camino directo de la melancolía a la muerte, porque eso no es así. Es verdad que la ronda, me parece interesante la idea de que la ronda no quiere decir muerte, pero sí la ronda. Y sí, pero la ronda en tanto también ronda la vida. La muerte también ronda la vida en sí. Y en ese sentido, pensar la muerte, tal vez en el sentido que está la pregunta y en función de la melancolía, también es pensar sobre el tiempo, o sea, de la manera en que cada episteme de cada época, ¿no? Si pensábamos en términos de Foucault, las 3 epistemes un poco estructuradas, pero como para pensarlo más o menos rápidamente, ¿no? La Edad Media, la Edad Moderna, ese Renacimiento, y una etapa posterior que sería cuando, mediados del siglo XX, con la fragmentación del sujeto, ¿no? Si tomáramos esos 3 momentos como 3 epistemes distintas y pensáramos en función de cómo es tomada la muerte en esos 3 momentos, como una forma de pensar el tiempo, o sea, cómo cada época piensa su momento en función de un pasado y de un futuro, ¿no? Son 3 momentos relacionados per se, más allá de que podamos negar uno o pensar otro. De eso se trata el episteme, de cómo son concebidos como manera de pensar el tiempo. El tiempo es una de las variables del pensamiento, ¿no? Y tanto el tiempo como el espacio son 2 variables que se van modificando en la manera de concebir el mismo pensamiento y por lo tanto constituye una episteme distinta en esas 3 épocas, como para resumir. Ahora, si yo tuviese que responder cómo es concebida entonces la muerte en estas 3 etapas, o cómo es pensado el tiempo, ya que le di una relación a ella, porque la muerte es lo que tenemos por delante, entonces evidentemente hay una cuestión de tiempo. Pensando la muerte, eso ya lo dije,
Rápidamente explicado, porque esto sería muy largo de explicar, imagínense, pensar el tiempo es la filosofía misma, ¿no? Pensar cómo se piensa el sujeto respecto al tiempo en distintos. Para resumir, indudablemente, y esto también se entronca mucho con lo que acaba de explicar Anabela del cuadro, que es un cuadro renacentista, por lo tanto, pero es un cuadro también de renacentista en tanto pasaje, porque si bien es verdad que por supuesto es un cuadro súper renacentista, está pensando en la edad que se quedó atrás, que es la Edad Media. Entonces, resumiendo, la Edad Media tiene a Dios en el centro del universo, y piensa, si tuviese que poner una figura a partir de la cual piensa el tiempo, sería de alguna manera un círculo donde siempre venimos de Dios y vamos a Dios. Algunos ven una línea, pero siempre es una línea dictaminada por Dios. Venimos de Dios o venimos de un mundo prefijado, ya sea como humanidad respecto al paraíso y vamos al apocalipsis, o como nuestras vidas, donde en el final de nuestra vida tenemos un encuentro con Dios, de alguna manera. Digo esto resumiendo y no tomando en cuenta las distintas variaciones que hay sobre esto. Pero sí que en el centro del pensamiento está Dios. Entonces el tiempo termina siendo un círculo determinado siempre por el tiempo divino, ¿no? Los hombres, o bueno, las mujeres tampoco, tenemos una determinación propia del tiempo, sino que esto siempre tiene una entidad, deviene de una entidad superior de la cual vamos yendo, ¿no? Claro, el Renacimiento, con todos los elementos de medición, tal cual vimos en el cuadro recién, bueno, hay otra concepción de tiempo, un tiempo mucho más racional que está determinado, podríamos determinarlo por una línea de tiempo donde las cosas se van sucediendo y donde la razón de la humanidad puede emular aquellas leyes de Dios y puede en algún momento desarrollarlos a tal punto que pueda emular todo lo que Dios nos da, desde la vida, pensando, ¿no? La vida, y incluso, como estaba en el texto también, evitar la muerte. O sea, podría... todo fruto del desarrollo de la razón, ¿no? Del hombre. Y entonces es pensado como una línea, de hecho la ilustración, el positivismo, la idea de progreso es una idea lineal del tiempo, donde siempre el futuro siempre es mejor que el pasado, y que es la idea que discute Benjamin, ¿no? La idea y esto unido a todos los avances científicos, fíjense la palabra, los avances, lo decimos así, ¿no? Los avances científico-técnicos que nos hacen pensar que siempre el futuro, teniendo en cuenta que la humanidad se desarrolla científico-técnicamente siempre mejor, siempre más rápido, siempre más lejos, va a ser siempre mejor. Y esto es tengamos en cuenta que ni la línea divina ni la línea de la razón son líneas que se van perdiendo. Yo no puedo pensar así porque estuvimos explicando a Benjamin, son líneas que se van sumando. Ahora, las epistemes tienen líneas hegemónicas de pensamiento, eso es lo que estoy explicando, ¿no? A Dios, la razón, y para terminar, y tampoco hacerlo tan largo, porque bueno, no muestro ninguna imagen, no tengo nada, soy solamente yo hablando, a mediados del siglo XX hay una fragmentación en día se corta, bueno, del sujeto. O sea que esta linealidad se empieza a perder y con ella también la idea de tiempo. El tiempo se convierte en un presente continuo muy potente, donde el pasado y el futuro se pierden. Entonces la figura sería el punto, un punto medio descontextualizado, un punto donde el sujeto se halla todavía más solo que a partir del Renacimiento, sin la divinidad marcándonos el camino. Y un sujeto además fragmentado y separado y poco unido a los otros puntos, ¿no? O sería el tiempo como una sucesión de puntos que no sabemos a dónde van. Eso también podría ser, pero la idea de punto, como para sintetizar esta figura rápida que quise hacer respecto a la muerte, entonces la muerte se vuelve algo más
ni divino ni racional, digamos, se vuelve descontextualizado, ¿no? Se vuelve, si se quiere, bueno, justo hablar de muerte ahora, terminemos acá, porque justo estamos en un momento tan complicado, ¿no? Para hablar de eso, pero digamos que se torna algo de ultra subjetivo, por decir, para darle una palabra distanciada y no meterme en más problemas. Nada más. Sí, yo seguramente en la próxima pregunta que se viene, que la vamos a hacer en la parte 2, por lo que veo de los minutos que quedan, como, bueno, algún Zoom ya Pues me hemos tenido apuré que porque no dividir en sabía dos. si íbamos a terminar o no. No, sí, Vale. quedan un montón de preguntas igual. Quedan. Bueno, por eso me apuré, porque dije, bueno. Pero estuvo perfecto igual. Me parece que es interesante pensar en, más allá de que las discusiones que siempre tenemos con Flor respecto a si el inconsciente existía en la Edad Media o no existía, y que le encanta pelearme con eso, aunque después las dos opinamos igual, pero no importa, peleamos igual. Pensaba que es una idea que siempre ha perseguido, la idea de la muerte es una idea que siempre ha perseguido las preguntas, digamos, porque no tiene significante, digo, lo hemos trabajado en distintas clases con distintos temas, pero no hay manera de significarla. No, en términos de se vive desde una posición deseante. Desconocemos qué pasa cuando se atraviesa el deseo en esos términos, en términos de lo similar que hay entre la vida y la muerte, no en términos de tiempo. Digo, para poder pensarlo, pero igual lo cierro en la etapa 2 cuando hablemos de las otras preguntas. Pero... Bueno, yo cierro con otra cosa entonces, Sí, que por no es la supuesto. mirada hegemónica sobre el tiempo, la de Walter Benjamin, no lo es. Sin embargo, que es lo que explicamos en la clase, la metodología respecto a la idea de tiempo que adopta Benjamin, llamada dialéctica negativa, que hemos significado con la idea de resorte, o sea que sigo haciendo las cuestiones que tienen que ver con las figuras, ¿no? Las figuras, una figura abstracta para representar el tiempo, es la idea de la repetición, pero una repetición siempre distinta. Y en ese sentido, la idea de nuestro ser como una forma de materialidad o como lo que nos sucede y lo que sucede en el mundo, incluso nuestras propias emociones contienen, estoy hablando de Benjamin, un lugar de materialidad, una materialidad que no podemos comprender. O sea, hay una idea material del mundo que, claro, que no vemos, que no entendemos, pero que existe. O sea, hay una explicación material a todo, hasta a las mismas emociones, no solo a nuestro cuerpo. Por eso el documental del final que une la idea del cosmos en términos de composición, en términos de química, por eso en términos materiales, con la misma composición de cuerpo. Pero para no repetir lo mismo de la clase y simplemente terminar con un concepto de tiempo, la idea del resorte justamente en esa materialidad que muta, que se transforma en otra cosa, pero que no muere. Entonces se repite de otra manera. O sea, por eso la idea de repetición y diferencia, que bien hace a todo el pensamiento postestructuralista también, y Deleuze y todo eso, que está muy afín a esto que estoy diciendo, y por eso la idea del resorte, ¿no? Las cosas vuelven, pero siempre es distinto. O sea, hay una progresión no lineal de la historia que va sucediéndose en capas, y esas capas se repiten de una manera que no sabemos, porque siempre se repite de manera diferente, nada más. Eso. Digo, para completar Benjamin, que nunca fue, no es una mirada hegemónica, pero a mí me resulta bastante, bueno, por eso la damos, ¿no? me gusta bastante, bueno, no se habían dado cuenta, por eso lo digo. Cerramos y vamos a la parte 2 para la pregunta que sigue. Bueno, entonces nos vamos. Entonces, no. Ahí sí.